Colombia y el mundo. Una confraternidad de iglesias locales comprometidos con el discipulado bíblico y la plantación de iglesias locales en Colombia y hacia el mundo. Y damos una cordial bienvenida a nuestro hermano Freddy Ruiz, que va a enseñarnos la palabra del Señor. Bienvenido, hermano Freddy. Bueno, buenas noches para todos, hermanos. Como el pastor acaba de decirlo, vamos a pedirle al Espíritu Santo en la noche de hoy que nos ilumine, que sea Él quien nos ayude a interpretar correctamente las Escrituras y que podamos, Señor, entenderlas y aplicarlas. Amado Dios, damos gracias en esta noche por permitirnos, Señor, escudriñar tu palabra, estudiarla, Dios. Damos gracias porque aceptamos, Señor, que a través de la historia tú has iluminado con el Espíritu Santo a muchos varones que han estudiado tu palabra, Dios. Te damos gracias por ello y de igual forma te pedimos que en la noche de hoy sea Él alumbrando nuestro pensamiento, nuestros corazones, para entender la palabra, Dios, y que posteriormente también la podamos aplicar. Te damos gracias, Señor, y hemos orado en el nombre de Jesús. Hermanos, los invito a que vayamos a nuestro texto, que está en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Recuerden, hermanos, que estamos dando continuación al sermón o a la enseñanza que iniciamos hace 8 días. El título de la enseñanza es La venida del Señor y los acontecimientos que la precederán. La venida del Señor y los acontecimientos que la precederán. Perdón. Bueno, entonces, en segunda de Tesalonicenses 2, versículos 1 al 12, leemos de parte de Dios. Dice: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Lo que hay al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Hermanos, entonces, recuerden pues, hemos titulado La venida del Señor y los acontecimientos que van a preceder esta venida. Le hemos dado 5 divisiones a este texto, ¿cierto? La primera de ellas, el engaño con respecto al momento de la segunda venida. Ese engaño lo hablamos y lo vimos la semana pasada en los versículos 1 a 3, ¿cierto? La iglesia de Tesalónica, surgió el rumor, ¿sí? No se sabe con certeza de dónde pudo provenir, pero se creía o se estaba diciendo que ya había llegado la segunda venida de Cristo, que el Señor había regresado, cosa pues que era totalmente falsa, y que el apóstol les afirma y les dice por qué es falsa. Ahí es donde está la segunda división. En la segunda división mencionamos
cosas que han de suceder antes de la venida del Señor. Esas cosas las vimos en los versículos 3 al 5 y vimos que básicamente en este texto se muestran dos acontecimientos que sucederán antes de la segunda venida del Señor. El primer acontecimiento, la apostasía. Allí hablamos de que actualmente en el mundo hay una gran apostasía, ¿cierto? Hay personas que conocen la palabra, que conocieron, pero que se apartaron de ella y que están haciendo precisamente lo que no está de acuerdo con ella, lo que no está de acuerdo con el Señor. Y vemos grandes movimientos religiosos que practican una gran apostasía, ¿cierto? Están cobijando ideas, sabemos que no agradan a nuestro Señor, están engañando y que están mintiendo. La otra manifestación que se dará antes de la segunda venida del Señor es la manifestación del hombre de pecado, ¿cierto? Del hombre de pecado. De esa manifestación también hablamos un poco la semana pasada, ¿sí? Hoy continuaremos haciéndolo, ¿cierto? Tenemos otras tres divisiones que son la detención del hijo de pecado, versículos 6 y 7, acciones manifiestas del hijo de pecado, las encontramos en los versículos 4 y 7 al 10, y la soberanía de Dios en todo. Soberanía de Dios en todo, que lo miramos básicamente en los versículos 8, 11 y 12, ¿cierto? Versículos 11 y 12 más que todo. Bueno, entonces pasando a esa tercera división, titulado Detención del Hijo de Pecado, los invito a que leamos nuevamente. Vamos a mirar desde el versículo 4, dice, hablando del hijo de pecado, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces lo hablamos en la enseñanza pasada, ¿cierto? Es muy posible que sea un líder religioso, es alguien que se va a hacer pasar por Dios, que se va a sentar en el trono de Él. Hablamos de las posibilidades que existían con respecto a eso, ¿cierto? Bueno, dice el versículo 5, ¿no os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y el versículo 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay en el presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Hermanos, notar pues que ahí en el versículo 5, Pablo da a entender, ¿cierto? Menciona que ya este tema lo habló con los tesalonicenses, lo habló cuando estaba con ellos. ¿Cierto? Dice, no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, ¿cierto? Os decía esto. Entonces, Pablo ya había hablado esto con los tesalonicenses. ¿Sí? Ellos sabrán, o ellos al leer esta carta, pues saben de qué se trataba, recuerdan, pueden haberlo hecho, de qué habían hablado con Pablo, pero nosotros no, hermanos. Nosotros no, y no podemos simplemente conjeturar o, ¿cierto?, suponer. No, nos tenemos que ceñir hasta donde la palabra nos lo permita, nos deje ver, ¿cierto? En el versículo 6 dice que ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a este hombre de iniquidad, a este anticristo, a este ser maligno, ¿cierto? Como de múltiples formas se le menciona y le mencionamos hoy en día, hay algo que lo detiene, dice el versículo 6, ¿cierto? Ellos también saben, en esa conversación que tuvieron con Pablo, Pablo les mencionó qué es lo que lo detiene, ¿cierto? Bueno, nosotros nos preguntaremos, bueno, lo que lo detiene, ¿qué detiene a este hombre? ¿Qué lo detiene? ¿Qué cosa lo detiene? Pero la cosa, vemos que en el versículo 7, en la parte B dice, solo que hay quien al presente lo detiene. Dice, hay quien. O sea que estamos hablando de un ser,
una persona, ¿sí?, de un ser que lo detiene, ¿sí? Entonces, debemos pensar que ese ser o esa persona es quien detiene a este personaje de maldad, eh, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. A fin de que a su debido tiempo se manifieste, dice ahí finalizando el versículo 6. O sea que hay un momento estipulado, un momento permitido por Dios para que este hombre inicuo, este hombre de pecado, este hombre de maldad se manifieste. Sabemos en la soberanía de Dios que Él es quien permite y Él es quien gobierna y tiene estipulado todo. Entonces este hombre de maldad, este hombre inicuo, va a tener un tiempo en el cual va a actuar. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha estipulado y Dios se lo ha permitido. Bueno, el nombre de la división es ¿quién detiene o por qué? ¿Cierto? O por qué esa detención del hijo de pecado. Detención del hijo de pecado. Entonces, allí tenemos que acudir a lo que las escrituras nos muestran, ¿cierto? Sabemos que hay aspectos en los que la escritura tiene zonas grises, tiene zonas en las cuales a nosotros no es absolutamente claro o no está totalmente iluminado o expresado, ¿cierto? Entonces, este tipo de textos se prestan para debates, para múltiples interpretaciones. Nosotros tenemos que ser responsables en el hecho de simplemente regirnos por lo que dice la palabra. Entonces, con respecto pues a ese quién tiene al hijo de perdición, han surgido múltiples hipótesis en la historia, muchas, ¿no? Que lo detiene es el gobierno, ¿cierto? O de Dios, ¿no? La predicación es la que detiene a este hombre inicuo, ¿no? Es el encadenamiento de Satanás, no, es la iglesia, ¿cierto? Es el Espíritu Santo, es un ser celestial, un arcángel. Hermanos, pues, déjenme contarles que precisamente hay dos teorías o dos hipótesis que podríamos decir que son las que más fuerza cobran hoy en día, ¿cierto? Y esto pues debido al análisis de académicos y de expertos en las escrituras. Definitivamente tenemos que ser inteligentes y humildes en reconocer que hay múltiples varones que a lo largo de la historia han estudiado la palabra de Dios, ¿cierto? Así como oramos al Espíritu Santo para que nos ilumine la Escritura, estos varones también lo han hecho, ¿cierto? Que han gastado años, invertido años de su vida y que Dios también a ellos les ha iluminado. Entonces, es humilde y es inteligente también acudir a teólogos, académicos, ¿cierto? A grandes comentaristas con respecto a estos temas. Yo hice alguna consulta y como les digo, hay dos hipótesis que cobran mayor fuerza. Esas dos hipótesis, ambas pues sustentadas en pasajes bíblicos, son una, quien detiene al maligno, quien detiene a este ser, es una criatura celestial. Hermanos, más particularmente se habla de un arcángel, el arcángel Miguel. Y muchos dirán, no es como muy creíble. Bueno, y les muestro unos textos, los cuales se relaciona esta situación y se ve cómo el arcángel Miguel ha enfrentado en varias situaciones a fuerzas malignas, ¿cierto? La otra que cobra, diría yo, aún más fuerza, la otra hipótesis, es que quien detiene esta acción es precisamente la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, ¿cierto? Entonces les voy a mencionar a grosso modo en qué se amparan estas dos teorías.
Entonces, la primera teoría de que es el arcángel Miguel, o puede ser el arcángel Miguel quien detiene a este maligno, la podemos mirar basada en los capítulos 10 a 12 del libro de Daniel. ¿Cierto? Voy a leerles unos pequeños pasajes. El capítulo 10 de Daniel, vamos a mirar versículos 10 al 14. ¿Cierto? Dice, entonces me dijo, aquí está hablando Daniel, ¿cierto? Entonces, y está hablando de un ángel que se acercó o que le habló a él. Dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Están hablando de una fuerza maligna. Dice, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. ¿Cierto? En el capítulo 12, versículo 12, ¿cierto? Ya cuando aquel ángel le está dando esa revelación a Daniel, está hablando precisamente de los tiempos postreros, le dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Cierto? Entonces miren que ahí menciona 2 veces al arcángel Miguel, ¿cierto? Contendiendo precisamente contra las fuerzas del maligno, y habla o profetiza que en el final de los tiempos, el arcángel Miguel va a estar de parte del pueblo, ¿cierto? Y va también pues, como a contender. En Judas, hermanos, Judas, sabemos que es un libro que tiene un solo capítulo, Judas 1, versículo 9, Judas 1, versículo 9, dice, cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Hermanos, el arcángel Miguel disputó con el diablo el cuerpo de Moisés. ¿Para qué pretendía el diablo el cuerpo de Moisés? No se sabe, quizás pues lo iba a usar para que los hombres idolatraran a Moisés. Hoy en día vemos gran idolatría y vemos cómo se adoran imágenes, santos, ¿cierto? Personas. Bueno, entonces podría ser usado para eso, no lo sabemos. El caso es que vemos cómo allí el arcángel Miguel contendió, disputó con el diablo ese cuerpo. Otro texto, hermano, Apocalipsis 12, versículos 7 al 10. Dice la palabra de Dios allí. Después, una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, que ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba
delante de nuestro Dios día y noche. El acusador. Bueno, entonces vemos nuevamente, hermanos, un enfrentamiento entre el diablo, entre el dragón, la serpiente, ¿cierto? Y Miguel y los ángeles del Señor, ¿cierto? La palabra Miguel significa quien como Dios, hermanos, y en todas las religiones abrahámicas, ¿cierto? Incluida pues la judía, el ángel Miguel es conocido como el líder de los ejércitos de ángeles. Entonces, mire que es una figura, es una criatura celestial bajo el mando de Dios, que Dios ha utilizado a lo largo de la historia para enfrentar al maligno. Entonces, por ello, la idea no es descabellada, ¿cierto? Por ello, la idea no es descabellada. Claro que una segunda hipótesis, como les decía yo, que cobra mayor fuerza, es que es la persona del Espíritu Santo, ¿cierto? Es el Espíritu Santo quien detiene el actuar de este maligno, de este inicuo, de este hombre de pecado. ¿Y por qué podríamos pensar esto? Entonces también obviamente vamos a la Escritura. Vamos a la Escritura y miremos Juan, capítulo 16, versículos 7 al 10. Juan, capítulo 16, versículos 7 al 10. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Aquí está hablando obviamente nuestro Señor Jesucristo. Dice, mas si me fuere, os lo enviaré. Está hablando del Consolador, el Espíritu Santo. Dice, y cuando Él venga, cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre, no me veréis más. De juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Tremenda palabra, hermano. Tremenda palabra. Príncipe de este mundo, Satanás. Entonces es el Espíritu Santo quien convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Vemos, hermanos, el Señor Jesucristo nos ha dejado al Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra en nuestro diario vivir con poder, con autoridad. Tiene capacidad para influir en nuestra vida, en nuestro pensamiento, en nuestro entendimiento, en nuestro actuar. Tiene esa capacidad de empoderarnos, pero también tiene esa capacidad de restringir, de proteger, de cuidar. ¿Sí? Dice la palabra, hablando del empoderamiento del Espíritu Santo, dice la palabra en Efesios capítulo 3, Efesios capítulo 3, versículo 14, 17 dice, esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Bueno, continúa ahí la escritura. Entonces mire cómo en esta carta el apóstol pide para ser fortalecidos con el poder del Espíritu, ¿cierto? El Espíritu. Entonces ese Espíritu tiene la capacidad de empoderarnos, de ayudarnos. ¿Sí? Miremos también en Ezequiel, capítulo 36, Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Pero pondré entre vosotros mi espíritu. El Espíritu Santo
tiene la capacidad de actuar en nosotros, de empoderarnos. Pero también hemos visto a lo largo de la historia que Dios ha utilizado su Santo Espíritu, ¿sí?, para endurecer el corazón de personas. Miren que precisamente ahí en Ezequiel hablaba de: os daré un corazón nuevo, quitaré de piedra y os daré uno de carne. También sabemos, por ejemplo, lo que sucedió con Faraón, ¿cierto? Faraón, hombre pecador, hombre que le hizo mucho daño al pueblo de Dios. Dios, dice la palabra de Dios que endurece su corazón. A través del Espíritu, o endurece su corazón. Y sabemos pues cuáles fueron las consecuencias de ese endurecimiento. Entonces, podríamos pensar, sabemos por la palabra que Dios no peca, pero Dios, todos hemos sido pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, como dice Romanos 3:23. El castigo por el pecado es la muerte, ¿cierto? Pero precisamente Dios a muchos nos ha dado mucho menos de lo que merecemos, e incluso a los pecadores les da mucho menos que lo que merecen, pero endurece el corazón, y esto lo hace a través del Espíritu Santo. Dios tiene, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen esa capacidad, no tenemos ningún otro, y el Espíritu Santo puede, así como empoderar al hombre, también puede frenar la maldad, puede actuar en ella. Entonces, no es para nada descabellado. De hecho, la mayoría de autores contemporáneos mencionan que ese de quien se habla allí en la Escritura, que restringe, que tiene frenado el poder o el actuar de este hombre inicuo, es el Espíritu Santo. En esta semana, una de las hermanas nos mandaba por WhatsApp una imagen, un post, que dice: no te preocupes por lo que no entiendas en la Biblia, o por lo que no entiendas de la Biblia, preocúpate por aquello que entiendes y no aplicas a tu vida. Bueno, en parte estoy de acuerdo en que es mucho más importante, pienso yo, que apliquemos esto que entendemos, ¿cierto? Mucho texto, el cual nos ha sido revelado de una manera muy clara, el cual entendemos, ¿cierto? Solamente hay que ver el Sermón del Monte para ver cuánta enseñanza hay allí, cuánto de ello nos falta por aplicar en nuestras vidas. También entiendo que muchos textos y muchas partes de la Biblia que no entendemos, es adecuado estudiarlas, es adecuado investigar, ¿cierto? Pero sí concuerdo pues como con lo que dijo esta hermana, y quizás este texto sea uno de eso, ¿cierto? De los cuales no podemos tener una certeza, pero sí podemos sacar unas conclusiones, y si es que definitivamente es Dios, ¿cierto?, en persona, a través de la persona, la tercera persona de la Trinidad, o a través de sus criaturas, ¿sí?, de sus seres angelicales, quien está deteniendo ese actuar, y nosotros nos estamos viendo beneficiados de él. Simplemente le damos gracias a Dios porque con su poder detiene esto, pero eso nos da para pensar muchas otras cosas, hermanos. Nos da para pensar muchas otras cosas. Pasemos precisamente a la siguiente división, que habla de las acciones manifiestas del hijo de pecado. Acciones manifiestas del hijo de pecado. Retomando la lectura desde el versículo 7, dice, recuerden que estamos en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Inicuo
cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hermanos, en el versículo 7 dice que el misterio de la iniquidad ya está en acción. Misterio es precisamente una palabra muy utilizada por Pablo, o es el equivalente. La traducción de la palabra empleada por Pablo, y es una palabra que la utiliza muchas veces para hablar de una verdad que no se encontraba en el Antiguo Testamento. Bueno, la palabra iniquidad significa maldad o injusticia muy grande. Entonces dice el versículo 7 que ya el misterio de la iniquidad está en acción. ¿Sí? Y si vemos, hermanos, hay una gran maldad hoy en día, hay gran injusticia. Podemos ver este tipo de cosas hoy en día, estos acontecimientos. Yo creo que la respuesta sin duda es que sí. Cada vez más presenciamos, hermanos, de la maldad. Cada vez notamos más esa influencia de Satanás, ¿cierto? Habrá un momento, como dice ahí la palabra, en el cual Dios va a quitar esa restricción que tiene. ¿Se imaginan, hermanos, cómo va a ser entonces esto? ¿Cuánto más va a ser esa maldad? Creería yo que va a ser mucho peor. ¿Sí? Hermanos, no nos debemos asustar por las cosas que suceden hoy en día. Yo creo que obviamente sí tenemos que orar por las cosas que suceden, por la iniquidad, por la maldad, por la forma en que la gente, en que el mundo ignora a Dios, en que lo rechaza, en que actúa totalmente contrario a su voluntad. Pero además es algo que está anunciado que va a suceder. Y yo creo que más que asustarnos, porque esas cosas suceden hoy en día, creo que lo que debemos es prepararnos a lo que se viene y a lo que tenemos que hacer y debemos hacer como creyentes y como hijos adoptivos de Dios. Que definitivamente, hermanos, esto va a ser mucho peor. En el versículo 9 dice que este maligno vendrá por obra de Satanás y actuará conforme a su voluntad. Y sabemos que la voluntad de Satanás no es más que acusar, eh, eh, ejecutar maldad, engañar. Es el experto en eso. Entonces, ¿cuánto más va a ser eso? De esta parte puedo decir, hermanos, que definitivamente pensemos en si hoy en día nos escandalizamos de todo lo malo que sucede, ¿cómo será en ese momento? ¿Cómo será en el momento en el que Dios, ya sea por alguna gente o por el mismo Espíritu Santo de Dios, no es que se desaparezca, no, es que actúe de otra forma y permita que este maligno actúe un poco más libre? Creo que va a ser una época terrible para la humanidad, ¿cierto? Pero bueno, vamos a ver qué nos dice la palabra también acerca de ello. ¿Sí? La acción de este hombre definitivamente pues va a ser una acción más libre, pero también vemos que Dios tiene el control de todo y que Dios ya lo tiene estipulado desde antes de la fundación del mundo. Entonces el actuar de este inicuo va a ser por un periodo determinado, ¿cierto? Va a ser por un periodo que Dios tiene preestablecido. Ahora, ¿qué va a suceder o qué va a hacer este maligno? ¿Qué va a hacer este inicuo, este hombre de maldad? Dice la palabra de Dios allí en el texto que hará todo tipo de señales y prodigios con poder. ¿Sí? O sea, serán verdaderas señales, hermanos. ¿Sí? Además, hablamos o decimos que se va a centrar en el trono de Dios.
¿sí? Se va a hacer venerar, va a pedir que el culto y la adoración sean para él. Entonces va a ser una figura, va a ser una autoridad, va a tener poder y aparentemente, hermanos, lo va a demostrar, ¿cierto? Lo va a demostrar. Ahora, debemos creer en esos milagros. Nuestra vida gira en torno o necesitamos de la demostración de esos milagros para creer en Dios. ¿Cierto? En lo que hemos estudiado, hermanos, vemos que los milagros en la Biblia tienen un propósito. Yo diría que hoy en día un milagro es posible y que Dios en su divina potestad, con su absoluto poder lo puede hacer en el propósito de exaltar a Cristo, en el propósito de que la gloria sea para Él, ¿cierto? Pues si miramos a través de la historia, vemos que el propósito de los milagros siempre ha sido el de confirmar una verdad o el de confirmar a un mensajero de Dios, ¿cierto? Hemos visto múltiples milagros, vimos esos milagros en la época de Moisés, ¿sí? Moisés hizo grandes milagros con autoridad y con el poder de Dios porque el pueblo necesitaba reconocer en Moisés ese elegido de Dios para sacarlos a ellos de tierra de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. También vemos en la época de Eliseo y de Elías grandes milagros, ¿cierto? O en la época de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Era necesario, además estaba profetizado que Él iba a realizar estas maravillas. Y hubo muchos opositores y muchas personas que trataron de truncar el propósito de Cristo, que era anunciar la palabra, ¿cierto? Podemos ver tomar un ejemplo de Cristo y es cuando Él sana al paralítico. Miren que en el momento en que el Señor lo hace, lo primero que le dice es, tus pecados te son perdonados. Sabemos que el único que tiene potestad para perdonar pecados es Dios mismo. Y los judíos lo sabían. Y dijeron, ¿cómo tú le vas a decir que esto solamente es potestad de Dios? Les dice, bueno, es más fácil que yo le diga, tus pecados son perdonados, o que le diga, levántate y camina. Pues levántate y camina, y el paralítico se para y lo hace. Entonces, definitivamente esto confirmaba el poder y la autoridad de Dios. Y ha sido el objetivo histórico de los milagros, de esos prodigios. Hoy en día, hermanos, hay falsos maestros y hay personas por doquier haciendo prodigios. Y no sabemos de dónde proviene esa autoridad, esa capacidad. No sabemos si esos prodigios realmente sí lo son, muchos no. Entonces, tenemos que cuestionar y tenemos que mirar, porque se avecinan tiempos en los cuales va a venir este ser y va a hacer milagros. Más adelante el texto mismo nos dice por qué estos milagros o quién permite que así sea. Pues sabemos que este hombre va a venir de parte de Satanás, ¿cierto? Va a orar de parte de Satanás, pero Satanás es autónomo en todo lo que hace, tiene potestad y tiene capacidad. Vamos a mirarlo. Cristo mismo, hermanos, Cristo mismo predijo a muchos falsos maestros. ¿Cierto? Quiero leer ese texto que me parece importantísimo, que nos habla de cómo Cristo nos anunció la llegada de estos falsos maestros, pero también que al final nos da una conclusión muy certera de cómo debe ser nuestro actuar. El texto es, los invito a que vayamos allí, Mateo capítulo 24, versículos 3 al 13. Mateo 24, 3 al 3. Y dice la palabra de Dios. Estando sentado él en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo
serán estas cosas, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Que se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Versículo 13, hermanos. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Nosotros debemos perseverar. Sabemos que no es potestad nuestra, que Dios nos ha elegido, que Dios lo ha querido así. Pero nuestra tarea es perseverar. Perseverar en la palabra. Perseverar en ella. Y habla de que muchos profetas se levantarán, a muchos engañarán, a muchos. También el mismo texto que estamos estudiando nos dice quiénes serán esos muchos, quiénes serán los otros pocos. Los hermanos, es que Satanás definitivamente tiene la capacidad y la astucia para engañarnos a todos. Cuando digo a todos, es a todos, hermanos. ¿Sí? Muchos van a ser engañados por esas señales y prodigios. Solo Dios evita que nosotros no seamos engañados. Alguien dirá, no, yo soy un creyente ya muy maduro, yo soy capaz de soportar esto, yo no me dejaría engañar de Satanás. Hermanos, recordemos que Satanás trató de engañar a Dios mismo, a la segunda persona de la Trinidad, a Jesucristo. En el desierto lo tentó. ¿Cierto? Si intentó engañar a Dios mismo, ¿crees que no podría hacerlo con nosotros? ¿Cierto? Con la facilidad con que engañó a Eva, con la facilidad con que ha engañado a muchos. Pero definitivamente Dios es quien puede evitar y quien evita que nosotros también seamos engañados. El versículo 10 dice, ¿a quiénes engañarán? ¿Sí? Dice, y con todo engaño, estamos en 2 Tesalonicenses 2, dice, y con todo engaño de iniquidad a los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces habla de, ese engaño será para los que se pierden, porque no recibieron la verdad. ¿Sí? Dice, con todo engaño, lo que nos hace suponer que este hombre, este ser maligno, esta persona que muy posible sea una persona que a quien Satanás va a poseer, ¿cierto? O va a actuar bajo el poder de Satanás, esta persona nos engañará con todo, ¿cierto? Porque dice con todo engaño. Nos engañará a través de sus hechos, a través de sus palabras, de lo que dice, de su apariencia, de todo. Nos puede engañar o va a intentar engañar al mundo absolutamente con todo. ¿Sí? Sabemos que muchos serán los que se pierden. ¿Quiénes serán los que se pierden? Pues los que no reciben al Señor, los que no le recibieron. La palabra de Dios dice que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Sí? Bueno, entonces resumimos en que el actuar o las señales de este maligno va a ser absolutamente engañar, tratar de engañar a todo el mundo, engañarlo de todas las maneras, y que lo hará con señales prodigiosas, con milagros, ¿sí? Pero sabemos cuál, hermanos, es el propósito de esos milagros. ¿Cuál es el propósito de las señales que se han realizado a través de la historia?
y por eso no debemos fijarnos o poner nuestra mirada en ellos y tener la capacidad de distinguir. La capacidad obviamente nos la da Dios. Precisamente la última, la última división del texto tiene que ver con la soberanía de Dios en todo. Entonces, leamos ahí rápidamente los versículos 11 y 12, que dicen: por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿Cómo así que por esto? Recordemos el versículo 10, dice: y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden. Ojo, a los que se pierden. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hermanos, estos dos versículos muestran que Dios tiene control de todo, ejerce poder sobre todo. ¿Sí? Dice que ese poder engañoso es enviado, en este caso, hermanos, permitido por Dios, porque el actuar de este varón, el actuar de este maligno va a ser obra de Satanás. Pero, ¿quién permite que eso suceda? ¿Cierto? Dios. Y bueno, y dice que ese poder engañoso, bueno, y dice, el pastor ahorita hacía unas preguntas y cuestionaba mucho ese versículo 11, ¿cierto? Por esto Dios les envía un poder engañoso. Bueno, Dios les envía un poder engañoso. ¿Y para qué? Hermanos, para que crean en mentira. Recuerden que se lo envía a aquellos que no recibieron la verdad, a aquellos que no abrazan la verdad, que no recibieron a Cristo. ¿Lo hace para qué? Para que crean en mentira. ¿Y por qué? ¿O a fin de qué? A fin de que sean condenados. ¿Sí? A fin de que sean condenados. ¿Por qué? El texto mismo lo dice. Porque no creyeron en la verdad, sino que se complacieron de la injusticia. Por ello, hermanos, el tiempo pues y la acción de este maligno serán limitados y determinados únicamente por Dios. Porque vemos ahí, esos versículos, cómo todo esto sucede porque Dios así lo tiene determinado y lo va a permitir. Todo cuanto sucede, sucede, hermanos, por la voluntad de Dios. A veces nos duele o nos cuesta aceptarlo o lo cuestionamos porque creemos razonar como Dios. Pero hermanos, Dios es soberano. Dios es soberano y es un inmutable. Recordemos precisamente a Job, a Satanás. Recordemos a Job lo que le sucedió y que Satanás tuvo que pedir permiso a Dios para hacerle daño a Job. También recordemos cómo dijo Jesús que el diablo le solicitó permiso para zarandear a Pedro. Entonces, definitivamente el actuar de Satanás, el actuar del diablo está sujeto a la voluntad de Dios. Es Dios quien permite ese actuar. Y por ello tenemos la certeza y la seguridad de que si Dios no le permite al diablo engañarnos, pues precisamente él no lo va a poder hacer. No lo va a poder hacer. ¿Sí? Por ello, hermanos, no tenemos una salida diferente ante todo esto que se va a venir que afrontarlo, venir, es que afrontar esto abrazando la verdad. ¿Cierto? Abrazando la verdad. Dice ahí en el versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Hermanos, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Juan 14:6. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, Cristo es la verdad encarnada. Y en la Biblia encontramos
la verdad escrita. La Biblia nos cuenta la historia de Cristo, ¿cierto? Por ello debemos abrazar la verdad, estudiarla, hermanos, aplicarla, ¿cierto? Y como nos dijo el Señor ahí en el texto que leímos de Mateo, perseverar hasta el final. Hermanos, el precio de rechazar la verdad es muy alto. Es la condenación eterna. También tengamos una tranquilidad y ya para terminar, hermanos, y es que recordemos al final quién es el triunfador. En esta historia al final, ¿quién triunfa? Miremos el versículo 8 de nuestro texto. Entonces se manifestará aquel inicuo. ¿A quién qué? A quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cuando el Señor regrese nuevamente, acabará con este inicuo. Con total poder y autoridad lo hará. Dios triunfará, hermanos. Y para aquellos que sí han creído en la verdad, para aquellos que hemos recibido a Dios como así lo creemos, el creer en esa verdad nos llevará a una eternidad al lado de Dios. Así lo creemos y así lo pedimos. Bueno, hermanos, está un poco tarde, simplemente ya quiero finalizar orando. Amado Dios, damos gracias, Señor, por tu palabra. Este texto, Señor, este texto escatológico en el cual se nos habla o se nos menciona un poco acerca del final de los días. Sabemos que es una porción de esa carta que el apóstol Pablo le envió a los tesalonicenses y que en esta ocasión tenía el propósito de corregir un falso rumor o una falsa creencia que había entre ellos. Sabemos, Señor, que muchas cosas para nosotros no son claras, lo que nos basta, Señor, con entender aquellas que sí. Entendemos, Dios, que tú eres un Dios soberano, un Dios con total poder y autoridad, que nos preservas del mal y que limitas la acción del maligno. Sí, Señor, te damos gracias por ello. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a hacer nuestra parte, es cumplir con el propósito al cual fuimos llamados, abrazar esa verdad que tú nos has entregado y amar, entregar nuestra vida por esa verdad encarnada que es Cristo. Te pedimos, Señor, que no nos apartemos de ella, que podamos, Señor, persistir hasta el final. Eso, Señor, que hemos orado, lo hemos hecho en el nombre precisamente de tu Hijo, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.